Viajando. Un recorrido por las denominaciones de origen, un recorrido por la rica gastronomía de España, conociendo sus rincones, su historia, su patrimonio y sus curiosidades. Presentado por Luis Fernández Matamoros, Carmen Garrido y con la colaboración de Marisa de Navascués y Juan Ignacio Vecino. Viajando. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Qué alegría, estamos de nuevo con ustedes y muchísimas gracias por su fidelización y fidelidad con nosotros, que no paran de escucharnos, de oírnos, de hablarlo con todos sus amigos, con toda su gente, lo que hace que vayamos subiendo cada vez más número de oyentes y sobre todo número de amigos, porque todos nuestros oyentes los consideramos como amigos, ¿no, Carmen? Por supuesto que sí, y les agradecemos muchísimo que estén con nosotros, los sentimos cerca y también notamos los resultados, pero de verdad, muchísimas gracias. Por supuesto, a esto se adhiere también nuestro insigne técnico David López, que aplaude a todos ustedes también por seguirnos. Y bueno, pues nos vamos a meter en el programa de hoy, en el que vamos a hablar de una ciudad maravillosa, extraordinaria, tierra de conquistadores, en fin, un sitio donde jamás hay que dejar de ver, y pecado mortal si se pasa cerca y no se para uno a verla. Pero, y además tenemos con nosotros a un insigne extremeño, don Paco Rivero. Querido Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, querido amigo? Muy bien, presidente de SCAL España todo este año, luego nos contará un poquito de su andadura por SCAL, creo que termina su mandato a finales de este año, pero bueno, en estos momentos está, pero lo principal de él es que en estos momentos yo creo que no hay nadie o muy poquitos que sepan tanta historia de Extremadura como Paco Rivero, ¿no? Sí, señorito Paco, amigo querido, y realmente una institución, sabe muchísimo. Yo nací en Extremadura, quiero a mi tierra, y voy a decir una cosa muy simpática y breve. Es mi madre pobre, y consecuencia de ayudarla de alguna manera. Efectivamente, no hay que dejar de ser orgulloso nunca de las raíces de evidentemente. Y además una tierra tan hermosa. Tan hermosa, tan rica, durante mucho tiempo tan desconocida, porque fue durante mucho tiempo tan desconocida. Y sigue siéndolo, yo creo, pero bueno, ya menos. Ya menos, sí. Embajadores. Eso es verdad, hay buenos embajadores. Eso hay es. muy buena gente. Muy buenos embajadores, y ya que estamos viajando, unos productos, unas denominaciones de origen y unas IGPs, de quitarse la boina, el sombrero y lo que haga falta, ¿no? Y lo que haga falta. Muy bien, pues venga, vamos a hablar. Lógicamente habrán ustedes hilado un poquito el hilo y se habrán dado cuenta que estamos hablando de Trujillo. Por eso decía tierra de conquistadores. Trujillo es un municipio de Ciudad Española de la provincia de Cáceres, en la comunidad autónoma de Extremadura. Con 8.619 habitantes, es la sexta localidad más poblada de la provincia. Trujillo es la capital de la mancomunidad comarcal de Trujillo y del partido judicial de Trujillo. Trujillo pasó de poblado romano a ciudad medieval y ha obtenido los títulos de ciudad muy noble, muy leal, insigne y muy heroica. En la localidad nacieron, entre otros, creo que no hace falta decirlo, Francisco Pizarro, conquistador de Perú. Además hablaremos de esa plaza de Trujillo también con Paco, porque no solamente está la estatua, sino un sitio y un par de sitios que no hay que conocer su historia. También está obviamente Francisco de Orellana, descubridor del Amazonas. Su importancia histórica, su situación, su entorno natural y su gastronomía han hecho de Trujillo un importante centro turístico de Extremadura. En Trujillo hay dos fiestas de interés turístico regional: el Chiviri, y la Semana Santa trujillana, aparte de eventos como la Feria Nacional del Queso y la Feria Agroganadera. Y bueno, vamos a hablar de la toponimia. La ciudad de Trujillo ha recibido los nombres de Turaca, Turacia,
Era el nombre prerromano de la ciudad. Posteriormente, en la época romana, se llamó con la voz latina Turgalium. En la evolución de Turgalium al actual topónimo de Trujillo debió de haber una influencia árabe o mozárabe, pues de lo contrario la evolución natural de la palabra hubiera dado lugar a Trugajo o Trugallo, en lugar de Trujillo. Trujillo, además, da nombre a varias localidades de América, como Trujillo en Honduras, Trujillo en Perú, Trujillo en Venezuela, Trujillo Alto en Puerto Rico y Trujillo en Colombia. Y si hablamos del gentilicio de la ciudad, es trujillano o trujillana. El diccionario de la Real Academia Española aclara que también es el gentilicio de las ciudades de Trujillo, Perú, y Trujillo, Venezuela, así como del estado del que esta última es capital. En la provincia de Badajoz hay un municipio llamado Trujillanos, cuyo topónimo deriva del hecho de que sus primeros pobladores fueron trujillanos. Y ahora tú nos hablas del clima. Por supuesto. Venga, vamos a ver. Que tiene clima. Tiene clima y además es mediterráneo. Es templados, con veranos secos y caluroso. Bueno, pues ya sabemos. Sí, no sabemos el tiempo, pero... Mal, bueno, pero a ver, ¿cómo llegamos? Damos una guía, Carmen, vale, una guía. Vamos a seguir dando aquí informaciones que ya lo saben. Si todos están ya con el lápiz ahí preparados para escribir. Bueno, que si vamos en coche, la ciudad está muy bien comunicada por carretera, pues se sitúa junto a la autovía del suroeste, que por el momento es la única autovía que comunica directamente las dos capitales ibéricas, Madrid y Lisboa. Igualmente, esta autovía comunica Trujillo con Mérida y Badajoz. Trujillo se sitúa aproximadamente a 250 kilómetros de Madrid y a 375 kilómetros de la capital portuguesa. Actualmente por Trujillo pasan o se inician las siguientes carreteras. Atentos. Está comunicado con Badajoz y Madrid por la E90 y por la A5, autovía del suroeste, y con Plasencia por la EX 208, que a su vez atraviesa el Parque Nacional de Monfragüe. Y yo, como siempre, ya sabes, Carmen, que soy el comodón, que a mí me gusta en autobús porque me gusta parar en los sitios, comerme, ponerme bien, y entonces, lógicamente, pues el conducir... A ti que te lleven. ¡Hala, venga! Sobre a mí que todo, me lleven, a mí que me exactamente, lleven. para poder disfrutar bien y luego, sí. Si tienes que conducir, Sí. pues que no te afecte mucho La copita. el ágape que uno se ha pegado, ¿no? Ya. Entonces, tenemos que las empresas que operan en Cáceres son Autores, Alsa y Mirat. Las rutas de Autores conectan Trujillo con Barcelona, Badajoz, Madrid, Montánchez y Lisboa, entre otras localidades. Los de Alsa conectan con Salamanca, Valladolid y el País Vasco. Y los de Miret conectan la ciudad con localidades cercanas como Cáceres y Guadalupe y con el Pago de San Clemente. Trujillo, tierra de encanto, bajo el sol y su calor, plaza y castillo en lo alto, mi orgullo y mi gran amor. Desde la Plaza Mayor resuena mi voz, bajo la estatua de Pizarro, conquistador feroz. Las torres y murallas cuentan la historia, piedras centenarias guardando la memoria. Castillo árabe con vista al horizonte, donde el cielo y Extremadura se juntan en el monte. Subo por sus cuestas, calle empedrada, cada esquina un arte, leyenda encantada. Trujillo, tierra de encanto, bajo el sol y su calor, plaza y castillo en lo alto, mi orgullo y mi gran amor. En la feria
Feria del queso, sabor sin comparación, de cabra, de oveja, manjar del corazón, aceite de oliva, migas y caldereta, en Trujillo la mesa siempre está completa, la alberca y la Veracruz, procesiones en abril, la Semana Santa late en cada perfil, parador en la iglesia, luz y tradición, y la cigüeña reinando sobre cada... Bueno, como siempre, ya saben ustedes de que no nos quedamos simplemente con estos datos, tenemos que hablar de su patrimonio, y que menos de una ciudad que respira por todos los cuatro costados precisamente historia y patrimonio, ¿no? Vamos a empezar con el patrimonio, que como cada programa desplazamos a nuestra querida Marisa de Navascués para que nos hable de él. O sea que dinos cosas, Marisa. Muy buenas tardes, querido equipo, estimados oyentes. Qué maravilla, tengo que decir, de estar en Trujillo, que sin duda es una de las poblaciones con mayor encanto de toda España, uno de los conjuntos monumentales de mayor riqueza de toda Extremadura y especialmente de los siglos XV y XVI. Bueno, yo me he venido, estoy ahora mismo en el Parador. El Parador es una joya, como voy a hablar del patrimonio de esta ciudad. El Parador es un antiguo convento, el convento de Santa Clara, del siglo XVI. Y bueno, ahora mismo puedo decir que estoy en uno de sus claustros, tiene dos claustros, el Parador. Y bueno, en el claustro central tiene columnas, arcos renacentistas que llevan a una iglesia de techo abovedado, hoy convertida en comedor. Puedo decir que he degustado unos platos exquisitos de la cocina extremeña. Bueno, platos irresistibles como el jamón, embutidos, los quesos, el solomillo. Pero bueno, tampoco quiero dar mucha envidia y vamos a seguir hablando de este patrimonio impresionante que tiene Trujillo, que sobre todo está articulado en torno a la Plaza Mayor, que es el corazón de la ciudad y es la que une la parte alta con lo que digamos los arrabales. Entonces, esta plaza también tiene una forma muy original. Bueno, su configuración urbanística se realizó en el siglo XVI y en torno a ella se situaron los principales palacios nobiliarios, también la casa consistorial, que fue la antigua cárcel, o el ayuntamiento viejo, la antigua cárcel, también la casa de la carnicería y la iglesia. Fue el centro económico del municipio. Destaca en la plaza pues la estatua, como no podía ser de otra manera, de Pizarro, porque hay que recordar, como ya hemos dicho, que es una tierra de conquistadores, especialmente Francisco de Pizarro, García de Paredes, Nuño de Chaves y Francisco de Orellana. Alrededor de esta plaza, como decimos, pues tenemos unos palacios imponentes. El primero, el Palacio de Pizarro o Palacio de la Conquista, que es una obra del siglo XVI y sobre todo destaca su gran balcón esquinero. El segundo, el Palacio de los Duques de San Carlos, y que bueno, pues es otro palacio espectacular con dos imponentes fachadas y sobre todo el uso del águila imperial fue un privilegio con el que Carlos V quiso reconocer la importante labor que esta familia, la familia de los Vargas, había desempeñado en la conquista de América. El tercer palacio, la Casa de la Cadena, que también es llamado así por una cadena en la puerta que conmemoraba la estancia de Felipe II, porque el propietario es un símbolo, es un derecho de asilo que su propietario recibió al permitírsele acoger al rey Felipe II. Y por último, el Palacio de los Orellana o Toledo. Vamos a hablar del patrimonio religioso impresionante que hay también en Trujillo. Y podemos, en primer lugar, ya hemos hablado del convento hoy convertido en Parador, que es donde estamos, el convento de Santa Clara del siglo XVI. También la iglesia de Santa María la Mayor. Bueno, es una destacada iglesia gótica de una torre, es un edificio tardorrománico espectacular del siglo XIII que fue reconstruida en el siglo XVI en estilo gótico tardío. Y otra iglesia que tenemos que destacar es la iglesia de San Martín, que es otra imponente iglesia en la Plaza Mayor y que se construyó en el siglo XIV y se reconstruyó en el siglo XVI. También está el convento de San Francisco, el Real,
que, bueno, pues que también es un imponente convento con el museo del mismo nombre. Tenemos las puertas de la ciudad, como son la Puerta de San Andrés o la Puerta de Santiago, que conforman el recinto amurallado. Museos, podemos destacar el Museo de la Coria, que está ubicado en el convento, es una joya cultural que explora la historia de la región, la Casa Museo de Pizarro, dedicada a la vida del conquistador, o el Museo del Queso, que enseña sobre uno de los productos que son más emblemáticos de la ciudad. Y, como no, podemos olvidarnos del castillo, porque desde el castillo, bueno, pues se divisan, hay unas vistas absolutamente impresionantes de toda la ciudad. Es una fortaleza árabe y recomiendo la subida hasta el cerro donde está situado, porque la vista, como digo, de la ciudad es imponente. Pues bueno, en breve vuelvo con vosotros, sigo aquí en el Parador, tan a gusto, aquí en el claustro. Os contaré más adelante la historia de Trujillo. Un abrazo. Muchas gracias, Marisa. Como siempre, eres un libro abierto. Extraordinaria tu participación y sobre todo el detalle que has tenido de que no querías seguir con el tema gastronómico, porque a estas horas nos pone el saliveo a punto, ¿no? Y ya no podemos hablar. No te vayas muy lejos, porque luego te volvemos a llamar para que vuelvas a seguir contándonos su rica historia también. Muchas gracias, Marisa. Bueno, que conste que no vamos a hacer lo que nos pide el redoble, no vamos a matar a nadie, vamos simplemente, tenían que ver ustedes aquí, bueno, lo van a poder ver en YouTube. ¿Que nos ven? Lo van a poder ver en YouTube exactamente cómo se adhieren rápidamente a la fiesta y convierten el plató. Claro, pero en mi caso es siempre igual, porque en cuanto oigo la música... El redoble ganó un premio internacional de música popular, esta canción. Por eso. Ahí queda. Ahí queda. Bueno, tenemos un ilustre persona en el estudio, pero también fuera tenemos una persona extraordinaria que va a intervenir en estos momentos, porque hemos estado hablando antes de las excelencias de las DO e IGPs, ¿no? Una de las IGPs y DOs que son primordiales dentro de Extremadura y de Trujillo son los quesos. Los quesos es algo que lo llevan en la sangre. La Feria Nacional del Queso de Trujillo en el 2018 tuvo el premio Q de Quesos en la categoría de evento público del mundo del queso. Y en el año 2022 a la Ruta del Queso de Extremadura se le otorgó el premio de Q de Quesos en la categoría Experiencia, Queso y Turismo como el destino turístico vinculado al queso. Y hoy, pues claro, no hay otra forma, hay que hablar y de un queso que sea de Trujillo, para lo cual vamos a hablar denominación de origen protegida del queso de Ibores. Eso es. Con sus dos variedades, el pimentonado y el aceitado. Pero yo simplemente les digo que vamos a hablar, porque qué mejor que nos hable el director técnico de la DO, que es don Francisco Javier Jiménez. Muy buenas tardes, yo sé que te gusta que te llamamos Javier. ¿Qué tal, Javier?
Buenas tardes. Muy buenas tardes. José, Bienvenidos aquí. Sí. El Francisco lo quitamos porque tenemos un Francisco esta Bueno, tarde pues, aquí. soy Para hacerlo Javi. más corto, Javi. ¿no eres Javi? Fenomenal. Hola, Javi, tocayo, Javier. bienvenido. Hola, buenas tardes. Seguramente te sonará el nombre de Paco Rivero, porque en Extremadura es un cronista oficial de varios Sí, sitios. De Brozas. Sí, sí. Pues Sí, aquí, señor. aquí está nos ha aplaudido de decir que ibas a participar y hablar del queso de Ibores. Encantado. Estamos todos aquí expectantes para que nos digas de qué se trata. Vamos a ver, ¿qué características Bueno, pues tiene? es algo muy sencillo. Sí, pero a algo muy veces sencillo. lo Cuenta. sencillo no está exento de calidad y de No, Y ni de trabajo. Ay, exactamente. y de cariño. Y lo natural, por Ay. supuesto, es fundamental. El fundamental es el cariño. Ahí estamos. Pues, Hasta para hacer 2 huevos fritos hay que ponerle cariño. pues claro que sí, venga, cuéntanos un Decía poco. mi abuela. Bueno, pues nada, como decía, sencillo. Son cabras en régimen extensivo, razas autóctonas. La serrana, la verata, la retinta. y Ya los hemos cruces. abierto el pañuelo a las razas autóctonas españolas, porque Ah. la malagueña también se adapta muy bien, Ajá. incluso la florida, la murciana, razas autóctonas españolas. Ajá. Porque bueno, se ha ido mejorando la raza, pero lo fundamental es que son cabras que están en el campo. Ajá. Un régimen extensivo que aprovechan toda la flora y fauna que hay en el Monte Bajo, brezo, jara, tomillo, Claro. bellota en invierno, castaña. Claro. Y luego, esa es la primera condición. La segunda es que se elabora con leche cruda, entonces todos esos sabores Claro, lo mandan se trasladan, luego los a se trasladan a la leche, a la ¿no? leche y al Y queso, al queso, ¿no? Eso. claro. Y además con un alto valor ecológico, ¿no? Hombre, es fundamental. Bueno, yo quiero ahora levantar un... bueno. Nada. Las cabras, que lo fundamental es que dan leche, y en ellos se hace queso. Las cabras son las bomberos de invierno, las bomberas de Ahí. invierno. Sí, falta nos hace. Efectivamente, tendríamos Como que decía tener un pastor de León, poblado. un pastor de León que le escuché y me encantó lo que dijo, porque lo decía mi abuelo era cabrero, y entonces, bueno, pues la dehesa es un producto del hombre, ¿eh? Si se cuida el monte bajo, se evita todo ese material inflamable, y luego la encina y el alcornoque no arde, Claro. y se controla en invierno. Cuesta mucho menos dinero que los aviones, que los bomberos. Y los desastres. Bueno, ya está. Yo, como decía Joan Manuel Serrat, a quien corresponda. Ahí. Efectivamente. Muy bien. Ahí lo dejamos. Y yo te digo, oído cocina. Venga. Bueno, y luego se trata de un queso, bueno, depende, porque el queso, como el vino es un ser vivo, y entonces depende de su maduración. ¿Qué tiempo de maduración tenéis vosotros, Javi? Mínimo 60 días al ser leche cruda, por gérmenes patógenos, aunque eso ya, la brucelosis se acabó, lo que conocíamos como fiebre de malta y tal, ¿no? Era peligroso, pues mínimo 60 días, pero bueno, va evolucionando. El consumo óptimo son 90 días, es un queso cremoso, mantecoso, con esos toques florales, vegetales, que le proporciona precisamente la alimentación del ganado. Luego, una vez que va madurando, pues se va haciendo más fuerte, va perdiendo humedad, va ganando en fortaleza, ligeramente toque picante cuando va madurando más, en fin, la textura va cambiando. O sea, el menú, todo depende, hay gente que le gusta más cremoso, en 60 días, y que se tiende últimamente a sabores más suaves, y hay gente, sobre todo la gente mayor como yo, que ya soy mayor, pues le gusta el toque un poquito más picante, más... Porque tenéis dos variedades, ¿no? La pimentonada y la aceitada. Yo eso quería
también comentarlo, Sí, por eso estás aquí. Que cuando no había frigoríficos ni neveras, pues el aceite y el pimentón eran los conservantes naturales que existían, ¿no? Y bueno, eso se sigue manteniendo como tradición, pero no tiene por qué afectarle al sabor del queso. No es que sean dos variedades. Lo que cambia en el queso es el periodo de maduración. Como en los vinos, pues de un cosecha a un crianza, por hacer un paralelismo, o a un reserva. Y eso es lo que cambia. La forma de presentación pues afecta en poca medida al sabor del queso en general. Ajá. Javi, tenéis un comité de cata, ¿no? Sí, claro. Tenemos un comité de cata para establecer los niveles mínimos de exigencia, nada más. Ajá. O sea, no es un concurso, nada. Pero bueno, no sé, siempre puede salir un queso en malas condiciones, ¿no? Bueno, Bueno, pero eso- ese se desecha. Por Claro. eso se desecha y ya O sea, está. nadie Sí. está libre. Claro, Efectivamente, claro. en cualquier campo, en cualquier situación claro, y en todo, siempre... La leche que no se ha recogido a tiempo, en fin. Un cambio de Pero, tiempo, ¿no, Javi? Yo creo que el cambio de tiempo con la Efectivamente. leche, No, es cuidado, las fundamental, tormentas, ahí te pueden Es cortar la fundamental, leche. Es fundamental. Bueno, vamos a ver, siempre se ha dicho, los refranes no los quiero, porque no son todos auténticos. Eso de abril para mí, el de mayo para mi amo. Ya como han cambiado las condiciones ya no es así. Pero no es igual las leches de invierno, cuando la bellota está en pleno esplendor, la castaña, empieza en el otoño a crecer todo el monte bajo, la jara, el brezo, el tomillo, que eso la cabra la aprovecha. Tiene más contenido graso y proteico las leches de invierno que las leches de primavera, cuando la cabra come más hierba. Sí, claro, efectivamente. Más suaves son los quesos de primavera que los quesos de invierno. Pero bueno, todos tienen lo suyo, pero hay matices. Ya, pero bueno, eso va en gustos, en paladares. Eso es lo Claro. bonito y lo bueno, ¿no? Que tenéis una panoplia amplia para paladares, gustos. Y Paco quería decirte algo, No, te yo, quería... yo quiero Venga. decir muchas cosas realmente. He estado en Los Ibores, que es la comarca que está entre Trujillo, Navalmoral de la Mata y Guadalupe, en ese triángulo, y Hombre, realmente es somos un geoparque. el geoparque de las Villuercas. Reconocido por la UNESCO. Efectivamente. Ibores Jara. Eso es uno de los lugares más bonitos de naturaleza que conozco. Y muy desconocido. Y muy no desconocido. sé si será bueno. No es bueno que se conozca, pero cuidarlo. Sí. Como hombre del turismo y como extremeño, hay No que dejar que la masificarlo. gente vaya allá, lógicamente que conozca nuestros productos naturales, y entre ellos el queso de los Ibores, que quiero recordar que es la primera denominación de origen de Extremadura. No, primero fue la Serena. Ah, Hay fue que la Serena, ser- bueno, sí, hay que que también ser porque es- honestos. Bueno, indudablemente hay Eso que es la reconocer, Serena, pues. bueno, hay que ser honesto, pero fue uno de los primeros. Indudablemente Sí, no, a la es par, maravilloso casi y a la evoca par. excelente. Después llegó el Casar y ahora está Ceuche. Ah, muy Sí, bien. pues. Oye, Javi, ¿exportáis mucho o nos lo comemos todo No, aquí? nuestra producción es pequeña. Exportamos una pequeña cantidad a Estados Unidos, pero ahora como está el tema... no Bueno, sé. ahora vamos a verlo. También exportábamos algo... Ahora precisamente llega en noviembre Pizarro a la Feria Espiga de Badajoz con Toño de Atrio, y vendíamos algo más en Londres, y después del Brexit pues creo que vendemos menos. Pero bueno. Eso le regaláis una docena de quesos al Tran ese y os compra a todos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, pues te contara... Se los comerá y luego dirá ¿Quién que... ¿Quién me ha interpelado? ¿Quién ha sido? Francisco, He sido yo quien te he Francisco. interpelado, es una broma. Francisco, que no me gusta. Tenemos que darle una capa que es comestible, ¿no? Sí, claro. Para que no admite en frontera un queso con moho. Y el moho tampoco es algo negativo, porque la belleza está en el interior. Efectivamente, efectivamente. ya. Pero ellos no permiten moho, entonces hay que darle como una capita para que no coja moho en el barco para venderlo. Bueno, ya está. Pues si nosotros, nuestra producción se vende fundamentalmente en Extremadura, Madrid, Barcelona, Bilbao. O sea que os los quitan de las manos, que es lo normal, No tenemos mucho, teniendo pero- la calidad que tiene.
Voy a darte una sugerencia. Tenemos un auténtico problema, ¿eh? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Pues el auténtico problema que tenemos es que no tenemos quien nos ordeñe las cabras. Ay. La mano de obra, como siempre decimos, y nunca mejor dicho mano de obra en este caso. Claro, yo quería reivindicar, porque recuerdo que en la pandemia, porque se nos puso mucho valor, igual que a los enfermeros, médicos. Somos un sector que da de comer, pero eso se ha olvidado. Somos un sector que da de comer, entonces yo creo que es algo que la gente joven debería apostar. Porque no pedimos ayudas económicas a los gobiernos, como, bueno, harto de llorar a todas las administraciones, pero pedimos una cosa muy sencilla, cariño. Ya, que se os escuche, ¿no? Pues y nos faciliten burocracias, que nos faciliten, sobre todo al que empieza, al joven ganadero y agricultor, ¿eh? Sí. También, porque es general en el campo, ¿eh? En el sector primario, y son, bueno, básicos, porque de nada vale tener un buen queso, comercializarlo muy bien y hacer labores de marketing, si no tenemos a alguien que ordeñe las cabras. No, claro, por supuesto, ni tampoco que se quede en stock y no tenga salida. Javi, una cosita, vamos a ver, imagínate para la gente que quiere comprar este queso, ¿cómo lo distingue? ¿Cuáles son sus características físicas? Hay una contraetiqueta numerada. Y organolépticas también, a ver. Fundamental, a la hora de controlarlo, pues hay una contraetiqueta numerada y expedida por el Consejo Regulador, que lleva implícita toda la trazabilidad. Se puede saber con el número de una contraetiqueta qué ganadero proporcionó la leche de ese queso, y eso es lo fundamental, la contraetiqueta. Y luego ya, bueno, pues el interior, como hemos hablado, hay gente que le gusta más curado, otros menos curado, depende de gusto. Vale. Esa es la manera de identificarlo. ¿Desprende un aroma? ¿Tiene algún sabor? El tamaño también es un queso. Sí, bueno, el tamaño pequeñito, ¿no? Es muy variable, ¿no? Lo hemos reducido porque ya como las familias suelen ser más pequeñas. Sí, claro. Por eso lo digo. De un miembro. Sí. Pues estamos entre medio kilo. Hombre, el límite es 1,200, 1 kilo. 1 kilo era el peso más, bueno... Que más se acepta, ¿no? Que más viene... Claro. Bueno, pues... es más normal, vamos. Vale, pues escúchame, ¿y qué nos recomiendas? Primero, claro, hay que tomarlo atemperado. Que no lo dejen en la nevera, lo saquen y lo coman frío, porque entonces la hemos fastidiado, ¿verdad? Efectivamente. Cuéntanos, dilo tú que eres el experto. Bueno, pues entre 8 y 12 grados es lo suyo. Sacarlo un poco antes en la nevera. Claro. En invierno y en verano con un poco menos. En verano con 1 hora de antelación es suficiente. En invierno casi no necesita ni frío. Si es un lugar... con una temperatura... Sí, con una... Ya, te entiendo. Y luego, bueno, pues sí, pues guardarlo en la nevera con un film, sin apretarlo demasiado. Efectivamente, y luego sacarlo, o sea, no se puede sacar directamente de la nevera. No, porque pierde todo el sabor, o sea, no se degusta, está tan frío que no... Claro. Luego tengo un compañero de la torta del Casar, Javier, que cuando le dice a alguien lo del microondas, bueno, casi se viene arriba, ¿no? Madre mía, qué pecado. Es pecado. Mira, te lo decía yo, qué pecado, madre mía, qué pecado. Es horrible. Pues igual, sacarlo un poco antes, y degustarlo. Efectivamente. Pues eso espero que todos nuestros oyentes y nosotros tomemos nota. Oye, y antes de que se me olvide, muchas gracias por vuestra labor, ¿eh?
Gracias a vosotros, que sois los que nos dais el contenido, porque Claro. nosotros, sin vosotros, nosotros somos vuestras voces. Una sinergia, una sinergia. Claro, Sí, nosotros sí. somos vuestras voces. ¿Sabéis? Aquí, Una pregunta aquí en Claro, Madrid, que claro. yo estoy ahora en Madrid, querido Javier. ¿Dónde se puede comprar los quesos de Libores en Madrid? Bueno, pues normalmente en tiendas pequeñas. Pequeñas. barrio. De barrio. Sí, en Viejón de los Castugos se vendía. Viejón de los Castugos, una Vendíamos tienda en que el vende Corte productos Inglés, pero ahora extremeños. ya creo que no. En tiendas de productos extremeños, fundamental. O extremeños o productos gourmet. ajá, Porque no tenemos mucha producción. ya. Se puede vender algo... ¿Y online vendéis? Es que no quiero dar... Ya. No, publicidad gratuita. No. Online, Pero online no, sí, porque- ¿no? No, porque me valen más las puntadas que el manto. Vale, perfecto. Pues nada, mira, esto es una... De todas maneras, invito a toda la gente y a ustedes, Ah. a vosotros por supuesto, a ver la Feria del Queso de Trujillo, que llevamos desde el año 82. Sí, a efectivamente. degustar queso de toda España y del extranjero también, que siempre Oye, viene algún país invitado. Esto que nos España y dices Portugal es la mejor excusa para no dejar de ir, como decíamos al principio. además está en Madrid 2 de Claro, mayo. nada. 1 y 2 de mayo son fijos. Pues por ahí Tenemos andaremos. un puente ahí. Por ahí andaremos, pero antes de Os llegar espero. al 1 y el 2 de mayo hay muchos puentes, muchos fines de Claro. semana y mucha gente, perdona, que ya está jubilada, en una edad aún perfecta para poder acercarse, disfrutar de unos días entre si semana. Si vienen a Trujillo, aquí hay 14 tiendas. Pues Que por vendemos. eso. Bueno, Pues y ahí nos encontraremos. Y si vamos nosotros, te llamamos, Javi. Estás Hombre, avisado para que nos hagas de sí. guía, aunque también nos podemos llevar aquí a nuestro maravilloso amigo Paco Rivero, que también Claro. se las sabe todas. Pues nada. Así que bueno. Encantado. Un queso para cada uno, de regalo, Uy, Vamos uy, a ir a uy. por el queso. Pues vamos a tomar No sabes nota. lo que has hecho, a amigo. ver si os aprieto. Venga, Javi, Gracias. te tenemos que Fuerte dejar. abrazo. Pues Un muchísimas abrazo grande. gracias y un abrazo fuerte y suerte con todo. Venga. Gracias a vosotros Y y, no- muchas gracias por vuestra labor. Y no dejes de criar las cabras, que hay que prevenir el verano el año que viene. Venga. Eso. Seguiremos en la lucha. Y que coman mucha hierba para que no haya incendios. Venga. Un Un abrazo. besito. Vale, de verdad. Hasta Un luego. abrazo. Hasta Adiós, luego. adiós, adiós. Ronda sobre tus almenas la luna al anochecer y en lo alto del viejo castillo nuestra patrona siempre nos ve. Trujillo tiene hermosos palacios de San Carlos y el Marqués y bellos templos, Santa María, San Martín y San Miguel. Salve a la Virgen, todo Trujillo canta en su plaza mayor. Canto a María de todo un pueblo lleno de amor. Plaza Mayor es un tesoro para la humanidad y es en Trujillo donde seduce la hispanidad. De la historia de Trujillo sus hombres recordarás a Pizarro y a los mejaranos, Altamirano y Carvajal. Y si vienes en la Semana Santa, todo te va a emocionar. Las procesiones, fiestas de Pascua, para bailar y cantar.
Justo. Para bailar y cantar. Efectivamente. Ahí A ti como no te gusta. A mí no, a mí nada. Habría que haber evitado este corte. Me pongo aquí a bailar y a cantar. Claro que sí. Solo falta que te diga, para que ya está, ¿no? Me parece muy bien, porque es una forma maravillosa. Y porque soy feliz. Y claramente, pues esa es la expresión mejor que uno puede tener. Y ahora vamos a seguir siendo felices, porque ahora le toca el turno a nuestro insigne Paco. Bueno, quita la palabra insigne, porque realmente aquí insigne, por ejemplo, estaba el Brocense, insigne están verdaderos pintores, insigne están los caballeros de la Orden de Alcántara, pero yo soy insigne, yo trabajo. Insigne contemporáneo. Eso es insigne contemporáneo y actual. No seas modesto, hombre. Bueno. Cuéntanos, Paco, vamos a ver, tú no solamente de Trujillo, te conoces Extremadura de palmo a palmo, desde Badajoz desde el sur de Badajoz hasta el norte. De la Urde Monasterio. Al monasterio. No la Urde, la Urde. Sí. Pues nosotros tenemos 3 idiomas en Extremadura. Sí. Tenemos la fafala de su lugar, en la Sierra de Gata, que es un gallego castellano antiguo. Tenemos indudablemente el castuó, que es un subdialecto del castellano, y tenemos el rayano. Por ejemplo, si yo digo, no llamen, porque han fechado han rezado antes han dicho, ¿no entienden ustedes o no se entiende? No. Por lo de mi pueblo entiende. Bueno, claro, han fechado, fechado, no soy de tu pueblo. Han cerrado la puerta, es un portugués, es un lusitanismo. Se han remudado, se han mudado y se han ido. Entonces, bueno, tenemos unas palabras, hay un castuvo que se está intentando recuperar, indudablemente reivindicar. Tenemos un escritor, Gabriel Galán, que es salmantino, que escribe a veces en extremeño. Qué bueno. Tenemos cosas curiosas. Extremadura somos la tierra más pobre de Extremadura, de renta per cápita, pero somos muy ricas en muchas cosas. Pues nada, ahora nos vamos a ceñir en nuestro querido Trujillo. Claro, por supuesto. Que es que, nunca mejor dicho, que se nos puede llenar la boca de hablar de Trujillo, ¿no? A cualquier persona que la conoce, se lo apunta para no dejar de volver y de no repetir. Y el que no la conoce, efectivamente, señores, no se lo pierdan, señoras y señores, es historia pura. Una maravilla, una verdadera maravilla. Bueno, le diría a ustedes, queridos compañeros, que uno se llama Francisco R. Pizarro. Mi abuelo era Rivero Pizarro. Anda. Bueno. Y mañana me voy a Perú. ¿A Trujillo, Perú? No, me voy a Lima y a Cusco. Bueno, esta vez no toca Trujillo. Pero en cambio Perú. ha habido peruanos, precisamente, ahí están ahora en Cáceres, que han inaugurado el Hotel Hilton Palacio de Godoy, un capital extremeño peruano. Qué bueno. Un hotel de 5 estrellas. Lo han inaugurado hoy mismo. Mira tú, fenómeno. Así o sea empieza. Que habrá que ir a verlo, ¿no? Sí, efectivamente. Cuéntanos más cosas de Trujillo. Pues mira, cosa de Trujillo curiosa. En la fiesta más popular que hay, ya lo ha dicho nuestro amigo, que es Chiviri. El Chiviri, sí. El Chiviri es una fiesta de interés turístico regional, pero hay que ir, hay que visitarla. Es la plaza llena de gente muy popular. Se canta el Chiviri, 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 hay Chiviri, Chiviri, Chon. Y es una fiesta nacida en el siglo pasado, pero que es muy popular, porque es el domingo de Ramos, el domingo de Resurrección. Un domingo donde se reúne la gente en la fiesta y en la Plaza Mayor y se llena de trajes de colores, de mujeres, de los hombres cantando. ¿Pero trajes regionales? Trajes no, solamente regional. Okay. Y muy interesante. Y una fiesta de interés turístico merece la pena ir. Ese Trujillo tiene cosas muy curiosas. Por ejemplo, históricamente hablando, ¿saben dónde nació monta tanto aquello de los reyes católicos? ¿Sí? Cuando los reyes católicos estaban en Trujillo, en unos castillos, en unos palacios de Trujillo. Anda. Ahí nació. Indudablemente hay cosas curiosas. Hemos visto hablar del parador de Trujillo. Sí. Pues el parador de Trujillo era antiguo, como ha dicho nuestra amiga, el antiguo convento de las Clarisas. Por favor, las conventos de las Clarisas se han entrado de frente. Bueno, cuando vayan a Trujillo, compren las famosas dulces de las Clarisas. Bueno, qué rico que están. Claro, es que hacen unos dulces. Unos dulces maravillosos. Entre ellos, las yemas de Pizarro. No piensen ustedes mal, ¿eh? No, se habló de las yemas solo. Las yemas solo. Bueno, sabíamos de las yemas de Santa Teresa, ahora sabemos la yema de Pizarro también tenía yema. Bueno, y clara. Los huevos tienen yema y clara. Y clara. ¿Y qué huevos tenían? Por eso las Clarisas hacen las yemas. ¿No? Efectivamente. Vaya tela. Bueno, hay cosas muy curiosas en Trujillo. Sí. Yo, por ejemplo, ahora tengo que me llamo a Perú y tengo una ponencia que dar en los coloquios históricos de Extremadura. ¿Qué son los coloquios históricos? Vean, como cerca de 40 años estudiando la historia de Extremadura en todos sus aspectos. Van profesionales y investigadores de cualquier aspecto que tenga que ver con Extremadura.
de personajes vivos, personajes muertos, y en el Museo de la Coria, que se va a citar también nuestra amiga, en la Puerta de la Coria, y ahí celebramos 3 jornadas de conocer indudablemente la historia de Trujillo y del resto de Extremadura. Bien de todas partes. Entre ellos, los cronistas. Yo soy cronista oficial y algunos cronistas participan en ello. El Museo de la Coria lo compró en ruinas un señor que fue ni más ni menos que director del Museo del Prado, Javier de Salas. Su hijo aún lo conserva. Yo conocía a la esposa y madre de ese señor. Y entonces, realmente merece la pena ver el Museo de la Coria. En Trujillo se han rodado películas interesantes. Por ejemplo, Juego de Tronos, ¿no? Bueno, pero eso es moderno. Sí. Se habla de Alain Delon, El tulipán negro, por ejemplo, en el año 63. Por cierto, yo he participado en Cáceres con Alain Delon, pero mi abuela dijo, deja de ser artista, a estudiar. Con 9 años iba a ser monaguillo, pero no me dejaron. Bueno. Entonces, en Trujillo se han rodado películas. Artista, mejor artista. Ya, pero iba a ser monaguillo en esa película. Ah, qué susto, digo, no, Sí, déjalo, digo, ya. Con todos los respetos, Paco, no te veo de monaguillo. Bueno, con 9 años. Con 9 años, bromas aparte. Venga. Entonces, en Trujillo hay cosas realmente deliciosas. He tenido la suerte de dar algún pregón oficial de Trujillo abriendo las puertas, el que me preció un personaje apenas conocido, Camilo José Cela. Mira. Entonces, bueno, yo le seguí y ahí está, citando gente del pueblo. Incluso le hizo mucha gracia porque en el pueblo vivía Teresa, una mujer encantadora, que precisamente era una gran fotógrafa, y me invitó un día a su casa a unas lentejas. Y dije que había comido lentejas en casa de Teresa. Bueno, la gente aplaudiendo porque son unas lentejas más. La señora ya falleció hace muchos años. O sea que ya no podemos tomar las lentejas Lentejas, de sí, pero Teresa. podéis ir a la Troya. Al restaurante de la Troya. Vale. Y cuento una cosa curiosa. ¿A alguien le han dado propina en un restaurante? A mí sí. A mí no. A mí sí. Aquí tampoco, 500 pesetas. ¿No? A mí han revisado la cuenta y el Por si dinero. acaso. 500 pesetas. Fuimos mi mujer y yo, fíjate, hace años, fui mi mujer y yo, que costaba el menú 1.500. Éramos 2, 1.500, 3.000. Y de doña Concha, hijos, dame 2.500, 500 de propina para vosotros. Anda. Curioso, ¿verdad? Apa. ¿Y en función a qué? Porque le caímos simpáticos y Ahí éramos está. amigos. Y Eso. otra cosa, un día viene y me dijo, oye, ¿no tenemos pan? Vamos a ir a con doña Concha. Y la Concha se mete un pan debajo del sobaco y dijo, toma para vosotros. Y luego comimos ese pan. Y sabía Pues, riquísimo, ¿no? Riquísimo. Muy bueno, muy restaurante, ese restaurante de la Troya que está en la Plaza Mayor. Sí, a ti, como te comentaba antes de empezar el programa, a ti te dio 500 pesetas. A mí me dijo que el café lo podía tomar en la barra. El café no lo tomamos la barra, lo tomamos la barra de la Troya. barra, porque menuda era... Doña Concha llevaba un mandil Sí. y tenía ahí un cartel que decía 1, 1.500, 2, 3.000, 3, 4.500 Y además, pesetas. ¿te acuerdas? Estaba Por si no sentada... sabían contar. ¿Te acuerdas? Estaba sentada en la entrada del Sí, comedor, claro que sí. cuando acababa la barra, sentada, mirando y inspeccionando quién entraba y que no... Una y fiera, que no mire ese entraba y aspecto, tal. pero lo hacía muy bien. Ay, por cierto, los menús, ¿cómo los menús? O los Bueno, aperitivos. Bueno, el aperitivo ya te he comentado, el aperitivo te sientas y de repente te encuentras, vas 2 o Una uno, pareja. es igual. Vamos a poner una pareja, una ensalada para 6 personas mínimo, una tortilla para 6 personas y luego unas empanadillas, me parece que yo la primera Agua y vez, vino. la primera vez que fui le digo al camarero, mire, perdona, que es que aún no hemos pedido. Dice, no, si es el aperitivo. Y luego dicen que los del norte son exagerados, porque en el norte te ponen unos raciones que dices, oiga, perdone, que es para mí, no para 18. Yo tengo dos- Pero veo que es en toda Tengo España, dos anécdotas y una vez fui Vaya, con mis vaya. hijos, tomamos precisamente algo típico de allá y no eran capaces de comer eso, de lo mucho que era. Claro. Mete- Absolutamente. Muy bien. Vamos a... tenemos, es que, perdonar que os diga un poquito esto, que tenemos a Marisa. Ay, sí, que está esperando, Claro, está esperando hombre, y no nos puede está, ya y nos esperar está, más. nos está Claro, diciendo hombre. que es que No. tiene que salir, que ya se ha tomado todos los tés del mundo y quiere estar con nosotros. Marisa, Venga, venga. perdónanos, ya has visto que aquí estamos liados a tope, ricamente, y no dejamos de nada, pero hemos dejado a propósito ese trocito de historia para que nos la cuentes. Adelante, compi. Muy buenas tardes de nuevo desde el Parador de Trujillo. Enhorabuena por el programa tan estupendo que estáis haciendo y hablando de esta rica gastronomía que yo sigo degustando. Pero lo que toca ahora es hablaros de los hitos históricos más importantes de esta bellísima ciudad,
que tiene su origen en la prehistoria, pero realmente fue durante la ocupación romana cuando la ciudad comenzó a tomar forma. Durante este periodo se construyeron calles, templos y murallas que fortificaban la ciudad. Era la antigua Turgalium. Tras la caída del Imperio Romano, pues la península ibérica experimentó varios cambios de dominio. Primero, ya sabemos que en el siglo VIII los visigodos fueron reemplazados por los musulmanes y Trujillo cayó bajo el dominio árabe durante casi 4 siglos. Pero durante este tiempo fue muy fructífero porque se construyeron fortalezas y murallas adicionales para proteger la ciudad. He comentado antes, he hablado del castillo, que era una fortaleza defensiva y que tiene unas vistas impresionantes. Pasamos a la Reconquista, a la época medieval. En el siglo XIII, la Reconquista cristiana comienza a avanzar en la región y Trujillo fue recuperada por las tropas cristianas, definitivamente recuperada por Fernando III en 1232. 2 siglos más tarde, en 1430, el rey Juan II de Castilla concedió a Trujillo el título de ciudad y así se convirtió en un importante bastión defensivo en la frontera entre los reinos de Castilla y León. Hay que destacar que bajo el dominio de la Corona de Castilla se construyeron numerosos edificios y también palacios, casas señoriales, edificios religiosos, convirtiéndose Trujillo en un centro comercial con gran florecimiento económico. Pero tiene que ser ya en los siglos XV y XVI, debido a que muchos conquistadores españoles que participaron en la colonización de América provenían de Trujillo, que es cuando ya Trujillo alcanza su máximo esplendor. Con Francisco de Pizarro, Hernán Cortés, Francisco de Orellana, trajeron riquezas y gran esplendor a la ciudad. Trujillo se enriqueció con la llegada del oro, plata y otras riquezas provenientes de América y, impulsaron su desarrollo, embellecimiento arquitectónico, porque establecieron sus residencias muchos de los descubridores. Entonces, este esplendor quedó reflejado en todas las residencias palaciegas que hemos comentado antes, que mandaron construir. En la edad moderna y contemporánea, pasa el tiempo, Trujillo pierde relevancia militar y comercial, pero mantuvo su importancia histórica y arquitectónica. En el siglo XIX sufrió la invasión napoleónica y la Guerra de la Independencia. Sufrió un pequeño declive, pero sin embargo, a lo largo del siglo XX volvió a experimentar una gran recuperación económica y hoy en día es un destino turístico de primer nivel debido a su belleza y a su importancia histórica. Yo recomiendo encarecidamente a todos los oyentes que vengan a visitar esta joya porque tiene un encanto especial y además está a medio camino entre Madrid y Lisboa. ¿Qué más podemos pedir? Un abrazo y feliz programa. Muy bien, Marisa, perfecto. Pues nada, sigue disfrutando del fin de semana en Trujillo y eso sí, acuérdate que tienes cita para el próximo fin de semana con nosotros. Y ahora, señores, nos vamos a despedir ya, pero no quiero despedirme ni nos despedimos todo el equipo antes de darle un minuto a Paco Rivero porque me decía que se le habían quedado 2 cositas importantes para comentar. Muy rápida, menos de un minuto. Trujillo es historia, pero también es modernidad. De hecho, estamos creando un parque temático hispanoamericano con verdaderas personalidades, digamos, de ambas zonas y con toda la historia. Y otra cosa curiosa, un personaje tan famoso como es el actor Leonardo DiCaprio está montando ya mismo un taller de diamantes. Pues hablábamos de la riqueza de Trujillo, ¿no? Ya te digo. Pues fíjate, no solamente de OSE y GPs, sino también en joyería tienen ustedes una cuna. Y más de uno y de una, cuando ha oído DiCaprio, ha dicho, ¡ay, va! Efectivamente, todo lo bonito y lo bello se junta en Trujillo. Bueno, faltamos nosotros. Efectivamente. A por el queso. Que no tengo abuela. A por el queso. Muy bien, bueno, señores, pues como he dicho al principio, es un honor para nosotros tenerlos a ustedes de oyentes y de amigos, repito. Eso. Queremos despedir este programa, todo el equipo, desde David López, al mando de todo nuestro equipo técnico, Carmen Garrido, peso pesado. Bueno... ojo, metafóricamente, que no estoy gorda, metafóricamente, aviso. Bueno, de todas maneras saben los oyentes que tenemos mucho sentido del humor. Efectivamente. Con lo cual
Gracias. Paco Rivero, Un placer. muchísimas gracias. Y nos No olviden vamos- en nuestra web viajan-medio.es. Nos pueden ver si quieren fisgonear a ver cómo la belleza de Carmen, cómo es Paco, un servidor. Nos pueden ver en el canal de YouTube de Telesur. Nos tienen también en patrimonioactual.com. Y todos nuestros programas, que son 108, casi nada, en iVoox. Pueden decir, oye, vamos a ver aquel programa que hicieron, que tal, podemos verlo. Y el que se haya perdido este programa, y como hablarán con amigos, se le dirán, oye, ¿oíste el de Trujillo? No, pues lo tienen en iVoox. Y dicho esto, señores, Señoras, un placer, nos nos vamos vamos todos viajando.